Amigas, amigos, compañeros y compañeras, estamos en un nuevo programa de conversación, de entrevista en nuestro canal América Libre de todo un poco. Hoy día un día especial, es 11 de septiembre, un nuevo aniversario del terrible golpe de Estado militar y civil que inauguró un periodo negro contrarrevolucionario en Chile, con muchos muertos, decenas de miles de torturados y el asesinato del presidente Salvador Allende. La reacción, los políticos de la burguesía y sus plumíferos en los medios hablan mucho de que la gente de izquierda, los jóvenes en especial, son violentistas, pero cuando vieron amenazados democráticamente sus privilegios, no vacilaron en bombardear el palacio presidencial con el presidente de la República Allende. Hoy día tenemos con nosotros a Claudio Matías. Él es miembro de la Fuerza 18 de Octubre, una organización joven que, como su nombre indica, se reclaman de todas las lecciones y de toda la dinámica de la revuelta social. Sí, buenas noches compañeros, gracias por la invitación, gracias por la introducción también. Sí, nosotros, nuestro nombre llama a eso, ¿no? Que creemos que el camino es retomar octubre y no como algunos quieren hacer en este contexto, blanquear y dejar a octubre ahí encerrado en un cajón con varias llaves, sino que creemos que ese es el camino que tenemos. Ya. Ahora, si uno piensa en qué situación está la izquierda, hay, yo diría, dos izquierdas que no tienen mucho que ver una con la otra. Hay una izquierda que es este progresismo que se ha dedicado a administrar más bien, más mal, el modelo neoliberal que la revuelta de octubre intentó echar abajo. Y Justamente, hay tránsfugas, por supuesto, de un lado para otro. Pero después está un gran movimiento que yo creo que piensa que todo esto de las elecciones presidenciales no es exactamente de su incumbencia. Incluso un movimiento de gente, sobre todo joven, que tiene mucha ira, mucho desprecio con los políticos y la política. ¿Tú qué opinas de todo? sí, bueno, concuerdo que tenemos dos izquierdas y una izquierda, si es que podemos llamarla izquierda, que se ha dedicado a administrar este régimen de los 30 años que se puso en jaque el 18 de octubre justamente. Así que yo diría, y podemos llamarla izquierda realmente a partidos del régimen que lo que hacen es administrar el capitalismo en todas sus formas, quizás con otros nombres, tiñendo el capitalismo de feminismo, de ecologismo, pero capitalismo finalmente. Eso por un lado. Y por el otro, que tú decías, esta izquierda que se reivindica independiente, clasista, combativa. Y allí pienso que tenemos mucho por hacer, porque primero decir que creemos desde la Fuerza de 18 de octubre que no nos podemos abstener, no nos podemos desligar de estas elecciones. Si bien es legítimo todas las dudas que puede tener el pueblo trabajador, los trabajadores y trabajadoras, en cuanto a cuáles son las implicancias reales que tienen las elecciones en la vida material de las personas, pero creemos que es una arena y la principal arena de disputa, en donde nosotros como trabajadores podemos exponer las contradicciones de esta democracia burguesa. Por lo tanto, primero hay una primera definición, decir que esta izquierda independiente debería tener un espacio allí que represente las posturas, los planteamientos, las preocupaciones de los y las trabajadoras. Eso por un lado. Y por otro lado, es evidente que tenemos mucho trabajo para hacer porque esta izquierda clasista, independiente, combativa, no tiene candidato hoy día. Hoy día tenemos 8 candidatos, de hecho asistimos a un debate presidencial hace poquito y vemos que las posturas de los trabajadores y las trabajadoras, las preocupaciones del pueblo trabajador no están allí. Por lo tanto, también tenemos que hacer un mea culpa de que qué nos pasa como izquierda que no hemos permitido articularnos y llevar una propuesta clasista, socialista, revolucionaria, independiente, que pueda en esta arena de disputa política
poner sobre la mesa las contradicciones de esta democracia burguesa. Ok, yo te voy a hacer alguna pregunta, quizá incluso una un poco incómoda. De un lado, esta izquierda más radical, más consecuente, existe y mostró Ujú. su fuerza justamente en la revuelta popular. Hay unos estudios que dicen que hay varios miles de organizaciones que representan variadas corrientes de esta izquierda, llamémosla combativa, Ok. pero que en promedio tienen 6 militantes, 10 militantes, lo cual hace que sea absolutamente ineficiente. Eso es una cosa. Ujú. Y lo otro está la acusación de parte de la gente de la izquierda, llamémosle del sistema, los que están en el gobierno, que Ujú. mucha gente se niega a votar por ellos, se le está haciendo el juego al fascismo, Ujú. a la Matei, en general, Ujú. a toda esta gente de partidos patronales extremos. ¿Qué dicen ustedes a eso? Sí, yo creo que ahí hay un chantaje que ya se utilizó. O sea, nosotros en la anterior carrera presidencial asistimos ya a este chantaje de si tú no votas por Boric, lo que hace es hacerle el juego a la derecha. Entonces entendemos que en ese contexto muchos trabajadores y trabajadoras tuvieron expectativas en este gobierno. Y nosotros vivimos la experiencia, por lo tanto no estamos hablando desde la nada, nosotros ya llevamos varios años de gobierno y podemos hacer un balance. Y la verdad es que lo que ha permitido el avance de la derecha, lo que ha pavimentado su camino, le ha puesto alfombra roja, no es esta izquierda que se declara independiente, sino ha sido justamente esa izquierda reformista, ese progresismo que ha, en sus propios términos, en sus propios programas, lo ha descartado y ha puesto sobre la mesa todos los temas de la agenda de la ultraderecha, no una derecha convencional, no esos partidos tradicionales, sino a esta ultraderecha que se presenta como por fuera del sistema, que se presenta hasta combativa, si se quiere, despelucada, a esa derecha alimentado. Cuando el progresismo, que nos decía se viene el fascismo, lo que hace es hablemos de migración, hablemos de deportar trabajadores que están en situación de ilegalidad en el país, aumentemos la dotación de carabineros, démosles más espalda financiera, reforcemos la AFP, y así podría continuar con una serie de medidas que lo que han hecho en realidad es pavimentarle el camino a la ultra, y eso no somos nosotros. Ya, o sea, en otras palabras, si te entendí bien, ustedes sostienen que son las propias políticas del gobierno, de las fuerzas del gobierno, las que han alimentado el auge de la extrema derecha en Chile. Hay Y, y respecto a los extranjeros que tú mencionas, hay una cosa bien paradójica, porque son ellos los que han traído masivamente, por ejemplo, a venezolanos. Y sin embargo, al mismo tiempo hacen propaganda xenófoba contra los extranjeros. Por cierto, no pusieron ningún filtro y se nos llenó de activistas de la extrema derecha venezolanos y también delincuentes, que no son la mayoría, yo lo tengo claro. La mayoría de gente uh-huh, que quiere venir a trabajar y tratar de vivir bien. Pero evidente. es, es como paradójico que hacen las dos cosas. Y bueno, pero es que ahí en ese discurso se ocultan y se pasan por obvio varias cosas. Primero, si estamos hablando de una supuesta izquierda que es parte de este régimen y que lo que hace es administrar el régimen, a ver, si tiene como objetivo traer inmigrantes ilegales, sabemos que esos son fuerzas de trabajo barata. Por lo tanto, en eso que nos pasamos por alto varios elementos de esta discusión, decimos que están defendiendo intereses de cierto grupo social de la burguesía nacional al momento que incentivan la migración ilegal, porque si el Estado eh, se omite y dice no regularicemos, lo que está haciendo es al mismo tiempo decir mantengamos a los trabajadores extranjeros, venezolanos, peruanos, colombianos, lo que sea, de manera ilegal. Y sabemos que eso abarata la fuerza de trabajo.
Por lo tanto, hay intereses siempre de una clase dominante en estas acciones. Y luego, evidente que esta discusión le sirve en términos electorales, porque tenemos que nos gobierna una izquierda que es oportunista, que cree además en esta democracia burguesa, y claro, usa esto en términos electorales y lo que hemos visto en el debate presidencial desde Jara hasta Kass es la discusión de las minas antipersonales, del uso de Taser, de dotar carabineros. Entonces, hay un uso político de ese tema, pero también con sus diferencias. Por favor, yo no estoy haciendo una caracterización infantil de todos los candidatos y decir todos son lo mismo. Tienen su diferencia evidente, pero todos apuestan a administrar el mismo régimen, el régimen de los 30 años, y ese régimen también se mantiene en base a la explotación del trabajo. Por lo tanto, crear, y siempre el régimen lo ha hecho, crear esa división ficticia entre nacionales y extranjeros es funcional a este régimen, porque si no, ¿qué tenemos? Si no tenemos que el trabajador puede sacar la conclusión que esas condiciones precarias de trabajo en las que transita el venezolano, el colombiano, el peruano son muy similares a las condiciones precarias del trabajo del chileno. Entonces, para evitar esa síntesis que puede hacer el pueblo trabajador, entonces instalemos esta división de nacionales y extranjeros. Sí, bueno, hay que decir que la venida masiva de trabajadores extranjeros empezó desde hace tiempo, se notó mucho Mm. con los trabajadores haitianos durante el gobierno de Bachelet, pero los venezolanos, que son sin duda la mayoría de los extranjeros hoy día en Chile, quien los trajo, quien los invitó, les abrió las puertas, fue el gobierno de Sebastián Piñera, el gobierno de la UDI, de Renovación Nacional. Y se han beneficiado además, una vez que después de 5 años de residencia en Chile han tenido el voto, de que inicialmente al menos han votado por ellos. Entonces, por un lado están muy contentos, pero son muy cara dura porque lanzan consignas como que solo los chilenos voten leyes chilenas. Y Sí, cuando bueno, son las contradicciones del propio régimen, ¿no? De la propia descomposición del régimen, pero evidente que hay una utilización política y electoral de esta migración venezolana. eh, pero al mismo tiempo hay un beneficio económico, o sea, está allí, no podemos pasar por alto en toda esta discusión de, a ver, si yo en este momento, Patricio, pido comida aquí a mi casa y llega el Uber Eats o el pedido ya, lo que tengo es un venezolano que viene a repartir, que es considerado un socio. Por lo tanto, si el venezolano choca ahí en la esquina en su moto, no hay ningún seguro que lo cubra, no hay licencias, no hay días de vacaciones porque es considerado un socio de esa empresa. Y esa situación la vive también un joven chileno que no tiene ingreso y que dice, bueno, voy a aumentar mi ingreso manejando en Uber, repartiendo comida. Por lo tanto, también es muy funcional este discurso, esta división entre extranjeros y nacionales, para justamente no pensar, oye, ¿qué hacemos con este trabajo precario? ¿De qué manera nos organizamos chilenos, venezolanos, colombianos para un trabajo genuino finalmente? bien. Mira, otro tema que le quisieron dar mucha importancia a los candidatos que participaron en el debate ayer era el tema de la seguridad, de la criminalidad. Ujú. Y ahí hubo ideas incluso que los, la gente se pudiera armar. Exacto. Bueno, y poner, como tú decías, minas en la frontera. Minas antipersonales en la frontera, o sea, llegamos a un nivel, o sea, por eso, lo decíamos recién, cuidado, cuidado, hay que votar por el progresismo porque se viene la ultra. Pero mira lo que estamos hablando, o sea, llegamos a un punto en el debate en el que se instala poner minas antipersonales en la frontera. Y ahí estamos hablando de familias que no vienen de vacaciones de turistas a Chile, que vienen arrancando de la miseria. Por lo tanto, es la barbarie misma instalar ese discurso. Y claro, la seguridad entendemos que es un tema de la población trabajadora, es una preocupación real de los trabajadores y la trabajadora, pero ¿seguridad para quién? Cuando se plantean esas medidas, o medidas como aumentar la dotación de carabineros, o las posibilidades que usen armas no letales como Taser, ¿es seguridad para quién? Ese es el real cuestionamiento. Porque yo vivo acá en Limache, ustedes saben, Patricio, y acá nosotros, los vecinos, sabemos muy claro que no son los narcos.
¿Por qué Carabineros, por qué la PDI no utiliza toda la inteligencia que usa cuando nosotros salimos a la calle contra el narco? Además, cuando nosotros decimos crimen organizado, sabemos que el crimen organizado involucra la complicidad estatal. Entonces, le vamos a estar traspasando más recursos a esas mismas fuerzas que están comprometidas en el crimen organizado. Es un sinsentido. Sí, bueno, y hay otra cosa que es relativamente sencillo. El crimen organizado significa grandes empresas. De hecho, a nivel mundial, de la industria que más dinero mueve, que más ganancias mueve, son las industrias de los tráficos, de drogas, tráfico de mujeres, etcétera. Y hay que levantar el secreto bancario, porque, como dice la antigua frase detectivesca, siga el dinero, siga el dinero. Pero esta gente que tiene ese discurso contra la delincuencia se niega a levantar el secreto bancario. A mí me parece también otra cosa, Por digamos, ejemplo, paradójica. por ejemplo, entonces la verdad que son medidas que son muy cortoplacistas, son medidas que llaman a lo electoral, pero por ejemplo, tú sacabas también a colación, armemos no, y nosotros tenemos experiencia, a ver, tenemos la experiencia en Estados Unidos de lo que significa la libre portación de armas. O sea, es la barbarie misma. La experiencia en Argentina de lo que se ha significado por parte de Patricia Bullrich instalar y permitir el uso de Taser por parte de la policía. Y tenemos ahí la represión a los jubilados, a gente que no tiene que comer y que sale a la calle a manifestarse con una muleta, apenas puede caminar. Tenemos ese nivel de represión. Entonces, advertir que todas estas medidas que buscan reforzar a las fuerzas represivas es contra nuestros intereses. No están defendiendo nuestra seguridad es poder educarme, poder tener acceso a la salud, poder tener un trabajo por lo menos de 8 horas con acceso a vacaciones, a licencias médicas. Esa es la seguridad que los trabajadores y las trabajadoras requerimos. Sí, tienes razón, pero también es seguridad que requerimos, que no nos roben la escuálida pensión o las poquitas lucas que tenemos para sobrevivir, que en algunos casos son bien pocas. Entonces, Evidente. entonces también hay que tener una propuesta. Yo creo que no nos va a dar tiempo hoy día mucho, no es que te quiera quitar la palabra, pero se nos está acabando el tiempo y que deberíamos tener otro programa. ¿Qué proponen ustedes? Porque yo he visto que tienen planteamientos muy interesantes, pero tienes ahora unos 3, 4 minutos para dar tu idea final, así que te dejo la palabra. Sí, bueno, en relación a la seguridad tenemos propuestas. Yo creo que en otro momento podemos juntarnos a hablar de seguridad, que entendemos que la izquierda debe tener una propuesta que sea desde las bases, desde la organización de los trabajadores y las trabajadoras, que sabemos muy bien cuáles son las necesidades de seguridad en nuestros barrios. Pero esa propuesta no puede ser cortoplacista, no puede ser electoral, no puede llamar solamente a la cuestión de armarse. A mí me parece que esa propuesta es barbárica y también tiene que ir de la mano de medidas integrales. O sea, en la medida que nosotros tengamos trabajo genuino y de calidad, nosotros también estamos abordando temas de seguridad o que tengamos acceso a ciertas prestaciones como, oye, quiero juntarme a tocar violín. Quiero aprender esgrima, quiero estudiar inglés, el acceso a la educación. Por eso, claro, necesitamos medidas concretas y en el corto plazo, sí, evidente que necesitamos más de esa seguridad, pero el hablar de seguridad es hablar desde una mirada integral y que no quiere decir que tampoco los partidos que se reivindican de izquierda vayan a cooptar las organizaciones populares, porque por ahí también en la discusión apareció el candidato Ortiz que hablaba en ese sentido de cooptar las organizaciones populares, tampoco ese es el camino. Yo creo que en otra instancia podemos desarrollar mucho más cuál es la propuesta de seguridad desde este lugar, desde la izquierda independiente, revolucionaria y combativa. Y última pregunta, que a mí me parece muy relevante. ¿Cómo hacemos para superar esta extrema división, fraccionamiento de la izquierda consecuente? Gracias por lo de la izquierda consecuente. ¿Ah? Sí, lo hemos conversado. Y mira, estamos todos atomizados en este momento. Quienes trabajan en comedores populares, quienes trabajan en la causa de la vivienda, de las diversidades sexuales, estamos atomizados. Eh, a- para nosotros, la discusión que tenemos que dar y que hacemos, por ejemplo, con los vecinos de La Victoria, donde tendremos vinculaciones, decir, ok, pero ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo yo cocino en mi comedor popular? ¿Hasta cuándo yo salgo a marchar por la causa de la mujer? Entendemos que todas estas causas las generan las contradicciones de este propio régimen. Entonces, también tenemos que sacar como conclusión en este debate con los trabajadores y trabajadoras que debemos organizarnos. Que si bien son todas estas causas son respetables y las apoyamos, también debemos articularlas en un solo puño que tenga como norte estratégico el gobierno de los y las que trabajan. Ok, Claudio. Muchas gracias por haber participado en este programa. Ya quedamos de acuerdo para hacer uno más y hablar más bien de las propuestas, del programa, Perfecto, de qué necesitamos perfecto. que haga este gobierno de los y las trabajadoras. Me parece estupendo. Muchas gracias por el espacio, Patricio. Gracias a ustedes. Un abrazo. Otro.